Bueno, le hemos contado, le contamos en su momento en este espacio, cuando estábamos realmente empezando este programa en vivo en este portal de noticias por ahí del 2016. Estamos hablando de los trabajos que estábamos haciendo en este portal de noticias y bueno, le contamos sobre uno de los asuntos que nos han tocado vivir, y mire que nos han tocado vivir asuntos complicados en los últimos años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues todo un acoso judicial que, como digo, todavía nos queda un juicio pendiente ahí, que uno dice, bueno, qué cosa, por favor, que le contaremos en otro momento, pero uno de los eventos que nos ha tocado vivir en estos últimos años como periodistas tuvo que ver con un allanamiento a nuestras instalaciones. Tuvo que ver con el ingreso de 5 individuos a este lugar donde estamos aquí transmitiendo, aquí mismo, este lugar donde estoy yo aquí sentada. Bueno, pues una de las puertas fue rota para entrar aquí, recorrieron la redacción, ingresaron a la unidad de investigaciones especiales, se llevaron una computadora portátil, no hicieron otro tipo de robo, se llevaron esa computadora portátil y un saco que estaba recargado de nuestro colega de nuestro colega David Ordaz. En ese momento había dejado el saco, era domingo, y lo dejó ahí en su silla. Se llevaron la computadora, ese saco, y ninguna otra cosa más de las varias que pudieron haberse robado una vez sometida a la vigilancia que sometieron. Y bueno, todo este allanamiento nos llevó, obviamente, pues como ciudadanos y como periodistas, a presentar una denuncia, pues porque si no colaboramos con la autoridad para que se hagan las investigaciones, desde luego es más complicado o al final de cuentas no ocurre nada. Hay que tomar la decisión de presentar la denuncia, hay que presentar la decisión de acudir, de presentar los documentos, las informaciones, que se hagan los peritajes, que acudan las autoridades, que se lleven muestras, acudir a testimoniar, presentar los documentos, en fin, tiene toda una implicación para quien decide denunciar. Y nosotros decidimos denunciar y bueno, pues nos topamos, como muchísimas personas en este país, tristemente, pues con paredes, ¿no? Nos topamos con dificultades para que una cuestión de esta naturaleza, que con los elementos y las evidencias que nosotros presentamos, incluyendo los videos de nuestras 9 cámaras de seguridad, a la Procuración de Justicia, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, bueno, lo que vimos ahí, y lo narró aquí nuestro muy querido abogado Leopoldo Maldonado de Artículo 19, que nos representa Artículo 19 en este caso del allanamiento. Bueno, lo que fuimos viendo en el camino, pues es la muestra, o nos resulta la muestra del tipo de cosas que no deben ocurrir a la hora de que se trata de que se haga una investigación y se procese a quien es responsable de delitos, de agravios, de situaciones que en este caso para nosotros no nos quedaba ninguna duda, a nosotros como periodistas, que se trataba de un acto de intimidación. Por la forma, por la manera, por los elementos que ni el Ministerio Público ni los jueces, creo que lo menos los jueces, aceptaron nunca que se trataba de un ataque a periodistas. Lo dejaron en calidad de robo de una computadora y no hicieron valer lo que la ley ya establece en materia de delitos específicos en contra de la actividad periodística y la libertad de expresión. Esto dio pie, todo este proceso, el nuestro y el de otros colegas periodistas como Humberto Padgett y Germán Canseco, a quienes mandamos un saludo. En el caso de Humberto Padgett, periodista independiente, y en el caso de Germán Canseco, gran fotógrafo de la revista Proceso. Bueno, son estos 3 casos, el de Aristegui Noticias, el de Padgett y el de Canseco, que fueron tomados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para revisar el asunto, para revisar la actuación de las autoridades en relación a estas denuncias presentadas. Y ya en su momento hablamos con Nacheli Ramírez, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando emitió la comisión la recomendación 19-2019
precisamente respecto a la falta de debida diligencia en la investigación de delitos contra periodistas. Nosotros podemos contar nuestro caso, lo hemos hecho, lo compartimos con los colegas que, bueno, pues ahora también referimos, porque sus propios casos también están marcados por una falta de debida diligencia en la investigación de los delitos contra periodistas en México, en la Ciudad de México en este caso. Y bueno, la noticia, además de que ya se emitió esta recomendación a la hoy Fiscalía de la Ciudad de México, es que aceptó la Fiscalía de la Ciudad de México la recomendación sobre la investigación de delitos contra periodistas en relación a estos tres casos, Canseco, Padgett y Aristegui Noticias. Y le he pedido a Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que nos tome una llamada, y le agradezco mucho que lo haga precisamente para hablar de la respuesta que dio y que está dando la Fiscalía a la recomendación de la que ya hablamos en su momento. Gracias, Nacheli, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen. No, muchísimo gusto de platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, bueno, pues la noticia para nosotros y que estamos compartiendo con el público es que en estos días la Fiscalía anuncia que acepta la recomendación. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene que acepte lo que ustedes han planteado? Sí, mira, primero en lo general, y ya lo habíamos platicado en diciembre cuando platicamos contigo exactamente con la emisión de la recomendación, el hecho del enfoque que tú planteaste ahorita perfectamente, y es, no son robos simples, no son personas de a pie, que nos suceden, además todo esto que relatas de todos modos nos sucede a cualquiera, ¿no? Sino en este caso tiene que tenerse la mirada de que son ataques a la libertad de expresión. Entonces, en esa lógica, la aceptación de la recomendación, pues básicamente sí coloca la temática en donde tiene que estar colocada, y es, además de todas las violaciones, en este caso el centro es que es una violación al derecho de la libertad. Lo otro, ya en particular, es que la hoy Fiscalía lo que hace es aceptar los 9 puntos recomendatorios que tiene esta recomendación, que van en cuestiones de entrada de lo que se llama, nosotros llamamos de reparación del daño. En algunos de los casos tiene que ver con el poder tener medidas de compensación y de rehabilitación, por ejemplo, apoyo psicosocial a algunas víctimas. En el otro tiene que ver con lo que nosotros denominamos medidas de satisfacción. Y eso tiene básicamente, y de reparación, que tiene que ver con recausar y perfeccionar las investigaciones penales, el poder retomar los expedientes y volver a analizar qué pasó y pues recausar la investigación, ¿no? Entonces, la otra que tiene que ver igual con esta parte es con que los servidores públicos involucrados pues sean digamos, reportados de entrada a Contraloría para investigación sobre las actuaciones de sus servidores. Y finalmente las otras que tienen que ver con lo que nosotros llamamos medidas de no repetición, muy importantes, ¿no? Y es básicamente la instrucción de que se atiendan los protocolos locales y nacionales de investigación de delitos cometidos por periodistas, realizar diagnósticos sobre el resguardo de datos confidenciales en averiguaciones previas, y profesionalización y la creación de sistemas de información sobre delitos cometidos a agravios de periodistas. Y estas partes son muy importantes porque lo que queremos no nada más es naturalmente es que se haga justicia con estos casos específicos, sino que no se repitan, ¿no? Y el dar seguimiento y la aceptación de estos puntos, pues lo que permite es seguir avanzando con que esto no tenga repetición. Veamos cómo vamos a avanzar en esto. Son procesos no cortos, no de un día para otro, pero pues en esto, como nosotros siempre decimos en la comisión, la recomendación es apenas el inicio de todavía un camino largo para poder tener y alcanzar la reparación, la verdad y la justicia en muchos casos, ¿no? Pues de eso se trata, Nacheli Ramírez, que no ocurra
una cosa como esta, que haya una investigación que realmente esclarezca quién está detrás de actos de esta índole, que son, bueno, en nuestro punto de vista, que lo tiene que procesar la justicia para demostrar lo que nosotros estamos planteando, o no en todo caso, pero que nosotros presumimos por la forma que ocurrieron las cosas, por el contexto que nosotros vivimos el sexenio pasado, pues de acoso judicial y de acoso de muchas maneras de nuestra tarea periodística. Este acto intimidatorio para nosotros, bueno, fue investigado por el Ministerio Público del sexenio pasado de la Ciudad de México de una cierta manera, y los jueces, desde luego, absolutamente reactivos a que se pudiera aplicar lo que la ley permite, que si tienes elementos de información como estos, personas que están sin ninguna preocupación viendo a la cámara, las 9 cámaras que teníamos ahí, abriendo puertas con toda naturalidad para ellos, en fin, todo este contexto de cosas que al final de cuentas ocurrieron, una declaración de nuestro vigilante que fue sometido y que en los testimonios ratificados dijo que al preguntar ellos, que al preguntarle a alguno de ellos a qué vienen aquí, dijeron: venimos por información. Esa frase dicha de manera muy seria por quien fue sometido en ese momento no fue importante a la hora de llevar a cabo las investigaciones. Y bueno, todo lo que hemos comentado, desde luego, nos habla, como lo has planteado con mucha claridad, de una falta de debida diligencia en las investigaciones, en este caso de delitos contra periodistas. Y bueno, veremos cómo se reconduce, se reencauzan las investigaciones, que es lo que está aceptando la Fiscalía, la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, hay que decirlo. Ernestina Godoy ahora es pasa de ser procuradora, fue ahora ya electa como fiscal autónoma de la Ciudad de México. Bueno, estaremos siguiendo, obviamente, como periodistas y como víctimas, el reencauzamiento de las investigaciones de estos delitos en contra de las víctimas que hemos aquí comentado, que somos periodistas, tanto el colega de Proceso como el colega Padgett, personas que hemos sido sometidas a circunstancias de esta naturaleza en el ejercicio de nuestras tareas periodísticas, bueno, más que el ejercicio de nuestras tareas periodísticas, en la naturaleza de nuestras tareas periodísticas. Y bueno, pues no queda más que esperar al reencauzamiento de las investigaciones. Dices, Nacheli, en tu comunicación pública, que la autoridad, es decir, la Fiscalía, deberá elaborar un plan de investigación, pues eso, que subsane las omisiones detectadas y que elabore un diagnóstico sobre el resguardo de datos confidenciales de víctimas en averiguaciones previas, porque entre otras cosas de lo que ocurrió, Nacheli, nosotros recordamos que el expediente con todos los documentos que dimos a la autoridad, pues lo filtró la autoridad, porque no había más que la autoridad, solamente la autoridad tenía ese expediente, lo filtró la autoridad a una revista de espectáculos. Sí, no es la parte de la filtración, la parte de la falta de análisis de contexto son cotidianas y constitucionarias, y están reconocidas ahora que exactamente lo retomas. Estamos inaugurándonos con esta nueva Fiscalía, que en términos de la estructura y el diseño, en verdad, poder avanzar hacia eso nos colocaría en otro lugar, no nada más en esta ciudad, sino en este país. Lo que está planteando y reconociendo es todo eso que estás diciendo: la falta de análisis de contexto, la filtración, las omisiones y pues muchas cosas que tú documentas día a día, Carmen, en otras situaciones, no nada más esta, y que requieren básicamente un cambio fundamental en la Procuración de Justicia de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no? Entonces creo que son varias oportunidades las que tenemos. Esto va a estar a cargo de la Fiscalía con esta nueva visión, y vamos a seguir dándole seguimiento, porque como tú dices, lo primero ahorita es cómo se recausa. Lo otro es cómo aplicamos los protocolos y todo lo que está planteando ahí, y cómo protegemos, ¿no? A los periodistas en lo particular, pero también a algo que lo platicamos en diciembre, tiene que ver con que cuando agravian, y los agravian ustedes, nos agravian a la sociedad completa. Pues Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, te aprecio mucho que estemos dando seguimiento de diciembre con la recomendación y ahora con la aceptación de la Fiscalía de la Ciudad de México de esta recomendación, pues para no repetir estas violaciones a los derechos humanos y estas investigaciones de delitos contra periodistas. Gracias, Nacheli, seguiremos en contacto y muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Igualmente, gracias y buenos días.